Estamos convencidos que para lograr el liderazgo y la permanencia en un sector tan dinámico, hay que tener un fuerte compromiso con el país y las instituciones. Ladies and gentlemen, I am honored to welcome to the stage Mr. Héctor Magneto, CEO of Grupo Clarín. Felicitaciones. Héctor es CEO del Grupo Clarín, se ingresó en el grupo en 1972 cuando no era un grupo, por entonces era una empresa. La búsqueda profesional de la verdad. Nosotros tratamos de defender con más periodismo. Fue generando luego un diario, televisión, radio, cable, digital y hoy es uno de los principales accionistas. Magneto siempre de alguna manera simbolizó, expresó, manifestó su voluntad de ser un hombre de poder. Una muy buena noticia para usted, Magneto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Nosotros, la conquista del mantenimiento del poder suele estar por encima de su función instrumental, de su rol como herramienta de desarrollo y progreso. No es que obtuvo papel prensa de Videla, lo obtuvo en una mesa de tortura. Queda así inaugurada la planta de papel prensa. Todos sabemos que para crecer debemos producir más bienes y servicios. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La libertad de expresión es un derecho básico y un freno a los totalitarismos. Yo respeto al diario El Clarín. Sabemos que es un opositor acérrimo. La opinión de Magneto era: los gobiernos duran 6 años, nosotros duramos 100. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. 7 cabalísticas privatizaciones, encaramos las privatizaciones de la televisión. Te quiero es porque sos mi cómplice y todo. Ya están en poder casi de Canal 3. Una gran preocupación. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. La primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. En 1992, el periodista le pregunta a Menem, ¿se arrepiente de algo de lo que hizo en estos primeros 3 años de gobierno? Y Menem dice, solo de una cosa: de haber derogado el artículo 45 de la dictadura y haber permitido la conformación de monopolios mediáticos. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, no quiere decirlo. Lo que se sufrió en los últimos 10 años de gobierno en la Argentina. Es parte de los usos que tenemos cuando se generan esas situaciones políticas letales, mantener la libertad tiene sus costos. El señor Héctor Magneto, durante la gestión del presidente Kirchner, se debe haber sentado no menos de 10 o 12 veces en la mesa. Yo me reuní con el señor Magneto en varias oportunidades. Ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del Grupo Clarín. El señor Magneto no me lo puede desmentir, se lo digo ante las cámaras, así me lo dijo. A Néstor le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Estamos decidiendo un ataque socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios. Tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, no llevándose por delante ni la justicia ni los medios de comunicación. Te quiero es porque sos mi cómplice y todo. Macri les dio Telecom. Es una libertad primordial que nos permite cuestionar, disentir y cambiar. Se junta Alberto Fernández. Va con Héctor. Va Héctor. Va Héctor. Encabezado por 3 grandes empresas que son Clarín, Arcor y Techint.
Yo creo o sea, que el presidente de Argentina se va a juntar a almorzar con Alberto Fernández. El kirchnerismo ha sido, acaso, el primer promotor de esa división. Y en aquel momento, la verdad que me puse del lado de los periodistas. ¿Y qué me costó a mí? Que terminaron diciendo que era un hombre de Clarín. Por eso veo a Héctor, que está ahí en primera fila. Héctor no me deja mentir. Los autoritarismos accionan de manera paradoxal. En el nombre de la libertad de expresión, atentan contra ella. Es un juego perverso que parecimos en el país y que sigue asolando a otras de América Latina. Nosotros tratamos de responder con más periodismo. Bueno, bienvenidos a Siempre Soy, en esta versión audiovisual. En el episodio de hoy vamos a ocuparnos de la figura de Héctor Horacio Manieto, el CEO del Grupo Clarín. Spoiler, como suelen decir ahora, alerta spoiler. Vamos a evitar utilizar la palabra corpo refiriéndonos al Grupo Clarín. Así como en la película El Padrino, en su versión original, El Padrino 1, no aparece mencionada la palabra mafia, acá trataremos de evitar utilizar la palabra corpo y trataremos de analizar cuál es el rol que está cumpliendo hoy el Grupo Clarín, teniendo en cuenta que dejó de ser un grupo de medios, pasó a ser un grupo de telecomunicaciones y hoy es un grupo económico de los más gravitantes que hay en la Argentina. Para eso está, como siempre, nuestro compañero y amigo, profe Vinieski. ¿Cómo andás? Estaremos con qué. Vamos a tratar de explicar una pregunta. ¿Qué vino primero? ¿Clarín como un medio muy, pero muy atractivo y de ahí sacó su poder, o sacó su poder por los lobbies que hizo con la política? Valentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Vamos a estar hablando justamente, como vos bien mencionabas, el carácter de grupo económico que tiene Clarín. Vamos a estar desglosando ese entramado oscuro empresarial que tiene por detrás y vamos a identificarlo como tal, como lo que es, como un grupo económico y uno de los más grandes hoy en día. Bien. Nos va a acompañar, en un ratito estaremos conversando con él, el periodista, investigador, ensayista Martín Sigua, que escribió 2 tomos contando la historia del Grupo Clarín y concentrándose en particular en la figura de Héctor Horacio Manieto, que es un hombre que salió de Chivilcoy, que es un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, fue a estudiar Ciencias Económicas a la Universidad Nacional de La Plata en la década del 60, se graduó muy rápidamente, era un militante del desarrollismo, llegó a vender autos Chevrolet en una concesionaria de Chivilcoy, en el 72 ingresó asesorando a alguien que políticamente estaba cercano al Grupo Clarín, Rogelio Frigerio, estamos contando parte de la historia, y del 72 a esta parte se transformó de ser un funcionario de un medio de comunicación a uno de los hombres más ricos de la Argentina, y esto más allá de la cantidad de dinero que puede tener, uno de los hombres más gravitantes de la política argentina contemporánea. Estamos hablando de Héctor Horacio Manieto. Pero nos acompaña en este episodio un amigo de la casa, además es doctor en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es docente, entre otras cuestiones, y es un joven, pero muy experimentado investigador de las cuestiones que tienen que ver con los medios, Agustín Espada. Agustín, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas, Dani y Mesa, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por venir, vamos a estar analizando, pero antes quiero ver una reacción con el pensamiento de Manieto, cómo fue variando. Manieto, como contaba recién, viene del desarrollismo, como un militante del desarrollismo, pero después fue migrando, como gran parte de la clase dirigente de este país, especialmente la clase empresaria, hacia posiciones más neoliberales. Y queda bien expresado acá. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. En este trayecto de destinación del país han aumentado enormemente las costumbres y los impuestos, hablando de incentivar la fuerza de la producción. Venimos analizando otra vez con realismo y con prudencia las distorsiones impositivas, logísticas, de infraestructura, regulatorias, educativas que tenemos. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Primera paradoja, ¿no?, de lo que decía ahí Héctor Horacio Mañeto, ¿no? Mientras iba creciendo el Grupo Clarín, iba creciendo él patrimonialmente, al país no le iba bien, digamos, ¿no? El país se fue empobreciendo a medida que... Eso también replica en el discurso de otros grandes empresarios, por caso Pablo Roca. Agustín, ¿qué es el Grupo Clarín hoy? Hoy el Grupo Clarín es un grupo de medios de comunicación, pero su negocio principal, seguramente después lo trabajemos también con la data de Valentina, son las telecomunicaciones. Es un gran grupo de comunicaciones que ha sabido mudar la piel muy eficazmente en el sentido de ir avanzando en el negocio y en los distintos negocios dentro de las comunicaciones, ¿no? De pasar de tener un diario a tener la empresa de papel y después tener radio, televisión, cables, saltando siempre a tiempo en cuanto a la rentabilidad de esas actividades, y hoy es principalmente un grupo de servicios de comunicaciones. Se van a asombrar con la información que va a desarrollar Agustín y después Valentina. ¿Qué porcentaje de la rentabilidad del Grupo Clarín representan los medios y cuántos las telecomunicaciones? A ver, grupos de medios y multimedios hay en América Latina. Está la familia Mariño y la red de Globo. En Brasil está la familia Azcárraga, en México con Televisa, está la familia Edwards, en Chile con el grupo El Mercurio. Dicho sea de paso, son familias. En el caso del Grupo Clarín ya no es la familia noble, los fundadores, sino que son los jóvenes que entraron en la década del 70 como funcionarios y terminaron quedándose con un importante capital accionario. Ahora lo van a ver, se van a asombrar un poquitito cómo fue creciendo la cuestión esa. Vamos a ver la primera placa, pero quiero preguntarte cuál es la diferencia que hay entre el Grupo Clarín en la Argentina y otros de la región. La principal diferencia entre Clarín y estos grupos que nombrabas, que son grupos que vienen de los sistemas de medios de esos países y en algunos casos se han internacionalizado más o menos, ¿sí? En el caso de Televisa y de Globo, es que Clarín tiene los contenidos, es decir, tiene los medios, es muy relevante en radio, en tele, en diarios y en prensa, pero además tiene los fierros, ¿no? O sea, es el actor, uno de los actores... Eso no pasa con O Globo, con la red de Globo en Brasil. No, la red de Globo tiene participación en el mercado de televisión de cable, pero ha disminuido su participación y estos actores no tienen una penetración tan decisiva y tan fuerte como el Grupo Clarín, especialmente en el mercado de las telecomunicaciones, particularmente en el mercado de la telefonía móvil, que es donde Clarín entra a competir en el plano nacional con Carlos Slim de Claro, que es América Móvil, y con Telefónica a través de la marca Movistar, una empresa privada, pero muy impulsada por España, por el gobierno. Exacto. A ver, claramente Clarín en el negocio de las telecomunicaciones tiene dos competidores durísimos. Carlos Slim, estamos hablando de la empresa regional más importante, sí, que es la empresa Claro, ¿no? Regional digo de América Latina, y después ni más ni menos con Telefónica. Acá tenemos de unidades de negocios, esto es lo que representa el porcentaje del mercado que tiene la empresa del Grupo Clarín.
si querés ir contándolo, telecomunicaciones, que sería básicamente la telefonía celular, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, en Telecom el Grupo Clarín es el principal accionista, tiene mayor porcentaje que Fintech, ¿sí? Que es un fondo de inversión de un mexicano, David Martínez, que en algún momento fue mencionado como el buitre bueno, ¿no? ¿Cómo es el buitre bueno? Porque a priori uno piensa que el buitre no, su característica ontológicamente, ¿qué sería un buitre bueno? Bueno, sería un fondo de inversión, tenedor de deuda, amigable o cercano o menos áspero en las negociaciones con los gobiernos, con el gobierno en su momento de Cristina Fernández de Kirchner. David Martínez entró en Cablevisión, ahí comenzó su relación con el Grupo Clarín, cuando Cablevisión necesitaba fondearse para expandirse en el mercado de la televisión de pago, ¿sí? Estamos hablando de 90s y principios de los 2000, y tenía David Martínez una participación relevante también en Telecom, luego de la salida de la familia Wertheim en 2017, gobierno de Macri y diversas aprobaciones de ENACOM y mismo también de Presidencia de la Nación, con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aprobando esta operación. David Martínez une las partes y dice, bueno, seamos socios también en Telecom, y Clarín queda como... Esta es la placa de la participación del mercado que tiene las empresas del Grupo Clarín, ¿no? Sí. En telefonía móvil. En esta placa, una particularidad que salta así a simple vista: no hay ninguna otra empresa que tenga relevancia en los 4 mercados que estamos viendo. ¿Sí? Digamos, el Grupo Clarín a través de ¿Ninguna otra empresa en la Argentina y en la región de este nivel, de este tamaño? No, de este nivel de incidencia dentro de un mercado nacional, no, porque incluso hasta América Móvil en México, ¿sí? La empresa de Carlos Slim, tiene problemas para penetrar en la televisión paga incluso, ¿no? Incluso en medios de comunicación. A ver, acá estamos hablando de la transmisión de los datos. Sí. No estamos hablando de los contenidos. No, estamos hablando de los servicios de comunicación. Exactamente, estamos hablando de la autopista, para decir una manera donde van los datos. El pequeño detalle es que Clarín tiene como core de su negocio la generación de contenidos y fundamentalmente contenidos periodísticos y fundamentalmente contenidos periodísticos que inciden en la opinión pública. Ahí sí, su poder, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos, ahí tenemos a Clarín con 1/3 del mercado de telefonía móvil, con más del 40% del mercado. Ahí lo tenemos con bastante claridad para que empiecen a entender un poco. Telecom es la empresa del Grupo Clarín, para que identifiquen. Sí, bajo la marca, unificó las marcas bajo el título personal, y hoy es personal en telefonía fija, no el teléfono fijo que está en desuso, pero que igual es un mercado relevante, donde Telecom tiene el 35%. Y en televisión paga tiene ni más ni menos que 1/3 del mercado. Sí, más de un tercio del mercado, y ahí el principal competidor que tiene Telecom, el grupo Clarín a través de Telecom, no es ni Movistar ni Claro, sino que es DirecTV, que es una empresa que no participa en los otros negocios. Y en menor medida Telecentro. En menor medida Telecentro, pero ahí, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que fue una decisión política, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de vedarle el acceso al mercado de televisión de pago a las telefónicas. La gran dificultad que tiene hoy, sobre todo por la inversión que tienen que hacer Claro y Telefónica para penetrar en este mercado, cuando el movimiento de Clarín para penetrar en el mercado de las telecomunicaciones fue directamente comparar al tercer jugador más importante. Bien, vamos a ver el tema acá. Presten mucha atención a esto que está contando Agustín, que es un investigador del CONICET, con detalles con respecto al capital accionario. Cuando hablamos del Grupo Clarín hablamos de esto. ¿Quién es quién en el capital accionario? Y estén atentos porque vamos a contar lo que podría ser la gestión del Grupo Clarín post-Manieto. En algún momento, por razones biológicas, Manieto pasará a otro plano astral y habrá que asumir la conducción del Grupo Clarín. Ahí lo vemos, capital accionario. Explícamelo, Agustín. Bueno, Manieto se transformó en el principal accionista del Grupo Clarín tras la muerte de Ernestina Herrera de Noble, ¿sí? En el año 2017. Eso partió... La mujer del fundador Roberto Noble, diputado.
Sí. Hay que decir que Clarín viene de la prensa partidaria, viene de la Sí, política, su historia. Y nació como un proyecto político Claramente. para impulsar la figura de Noble, que luego desistió, ¿no? Digo, Sí. quizás el profe lo pueda contar mejor. Algo voy a decir. Pero vos fíjate este detalle. Los dos herederos tienen 24,8, es decir, no llegan al 50 entre los dos juntos. Ese no debe ser casual, ese detalle. No, y tiene que ver también con cómo han ingresado, y esto que hablábamos al principio, ¿no? Como esta mesa de tres que tiene a Mañeto como figura principal, pero Aranda y Pagliaro como segundas guitarras. Bien, esto es importante. Ahí está Héctor Mañeto, están los hijos de la fundadora, podemos decir, del grupo, la mujer del fundador, de Roberto Noble, Ernestina Herrera de Noble, ahí con 24,8, y después, como decís vos, José Aranda y Lucio Pagliaro. Los tres, acá hay una historia que es una historia, en un punto, cinematográfica. Son tres compañeros de la facultad que militaban juntos. Amigos, que imagínate si eran amigos que han conservado la amistad. Ha dado sus frutos también. Caramba, después, exactamente, que fueron militantes del desarrollismo a fines de la década del 60, ingresan de la mano de Rogelio Frigerio a lo que era un incipiente, influyente ya grupo, no grupo, sino Diario Clarín, y terminaron accionistas del grupo económico más importante de la Argentina. Sí, hay que decir que ingresan en un momento crítico, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque es un momento de crisis económica, de una redimensión del diario, y digamos, ahí cuenta muy bien Siva, con el que vamos a hablar en un ratito, como este trío con Mañeto a la cabeza lo que realiza es la primera reestructuración y a grandes rasgos la primera ola de despidos de Clarín se lleva en base a este sinceramiento que viene luego de la muerte de Noble, ¿no? Entre el 69 y el 72, que es cuando entran Mañeto, Aranda y Pagliaro. ¿Llegan a profesionalizar la línea gerencial? ¿Sería como el recorrido que hacen? Sí, y a poner el foco en lo administrativo, ¿no? O sea, Bien. en pensar el negocio y la economía del negocio. Bien, o sea, el origen del profesional de Héctor Horacio Mañeto es ser contador. Sí. Claramente. Ahí estamos viendo un poco la línea histórica, los tres compañeros. Ahí lo vemos a Aranda, lo vemos a Héctor Horacio Mañeto y a Lucio Pagliaro. Vamos al tema de los herederos. Veamos a ver quiénes son los herederos. Bueno, Marcela y Felipe son los hijos adoptivos de Ernestina y son las personas que quedaron un poco en el centro de la escena tras la muerte de Ernestina, porque pasaron a ser directamente accionistas del diario. Marcela tiene un rol mucho más importante en lo que es la Fundación Noble, ¿sí? Mientras que Felipe ya ha decidido participar activamente de la vida, de la gestión. Tuvo un momento de titubeo, se decía que eran partidarios ambos hermanos de la venta de su participación, pero decididamente Felipe, sobre todo a través... Felipe está trabajando, este es un dato que yo desconocía. Sí. Felipe está trabajando internamente dentro del grupo. Sí, tiene sus oficinas en el diario, como sucede con los principales accionistas, y hay una persona en que también apuntala, obviamente como en cualquier pareja Felipe, que es su esposa Vanessa de Franceschi, que tiene decididamente una voluntad de participar de esas discusiones. Desde, se puede decir, la divergencia política, si se quiere, política, ¿no? Digamos, se la ha visto a Vanessa, por ejemplo, en el búnker de Frente de Todos en 2019, tras el triunfo de Alberto Fernández. A mí me contaron eso mismo también, que alguien vio a la esposa de Felipe Noble Herrera en el búnker del Frente de Todos en el año 2019, cuando se derrotó al macrismo. Ahí sería interesante saber el momento... ¿Quién habrá sido el Sherpa de eso, no? Sí, bueno, no quiero decir Voy nada. a averiguar. Pero ¿cómo habrán perdido esa mayoría, no? La familia Noble evidentemente quedó en minoría. Sí, desconozco la historia de ese entramado societario, pero sí hay decididamente una vocación de equilibrar fuerzas entre la familia y entre el cuadro administrativo profesional que encara justamente este trío. Pongamos ¿no? de vuelta la placa, por favor, de capital accionario, porque me parece que lo que dice el profesor es bastante claro en este punto, ¿no? Si uno suma, ¿no? ¿Vale? Sí, sí. Las acciones
de Aranda y de Pagliaro, más las de Manieto, tengo entendido que tenés el control de la empresa. Exacto. ¿No? Da 50.1. Sí, ¿no? sí. Si Bueno, mi ahí aritmética no falla. Da el ¿No? 50.1 de lo que no flota, o sea, de lo que no está en la bolsa de valores, Claro. ¿no? Claro, Que entre lo que no ahí- cotiza. Claro, de lo que no cotiza. Ahí, por ejemplo, ANSES tiene Claro. una participación importante a través de esas acciones del Grupo Clarín, que llevó, por ejemplo, a Guillermo Moreno y a Axel Kicillof a participar de una reunión de accionistas. Guanto casco. Hoy- Gran momento, guanto casco, ¿no, muchachos? Guanto casco. Un dato interesante, hoy el representante de ANSES, es decir, el representante de gobierno... No me diga que vas a decir que es Guado de Pedro. Guado de Pedro. Ah, te dije que no lo digas. De ahí quizás ese buen vínculo público, hay que decir, entre Jorge Rendo y Guado de Pedro, por lo menos, ¿no? Pudieron compartir una mesa, sonreírse. Sí, hay y líneas, demás, hay ¿o no? líneas en común que tienen que ver con el origen en el interior de la provincia de Buenos Aires, tanto que a la familia... Territorial. Territorialmente, entre De Pedro y la familia Manieto, y no estoy plantando sombras, digo, No, de estoy ninguna manera. describiendo. Lo mismo que, por ejemplo, llevaban a Florencio Randazzo a tener Claro, relación. por ese exactamente. management. El caso de Florencio Randazzo y Manieto, ambos son oriundos de Chivilcoy. Ya vamos a estar conversando minutos nada más con Martín Sivak, que escribió 2 interesantes volúmenes sobre la historia de Clarín y la figura en particular de Héctor Manieto. Ya hablamos de la línea histórica, hablemos ahora de la nueva guardia, de lo que sería el management, la novedad del management del Grupo Clarín. Estamos hablando de 3 personas. Uno es casualmente Jorge Rendo, quien está... Sí, Jorge Rendo es el principal lobista del Grupo Clarín hace muchos años. Digo, Rendo ha participado y ha articulado con distintos gobiernos, porque esa ha sido su tarea como director de relaciones externas del grupo. ¿Sí? Pablo Casey es el sobrino de Héctor Manieto, trabaja en el área, bajo la gerencia, es el director de asuntos legales e institucionales del Grupo Clarín, es el hijo de la hermana de Manieto, y es una figura que está en ascenso hace mucho tiempo dentro de la estructura, del directorio, del management. Muchos lo plantean a Casey como el posible heredero. Sí, incluso por encima de los hijos de Manieto, ¿no? Digamos, pareciera que hay ahí una cierta resolución por parte de Manieto de apostar a la continuidad de esa porción relevante de la empresa en el nombre de Pablo Casey. 2 de estos 3 que aparecen en la nueva guardia formaron parte del viaje al Lago Escondido, hay que decir, tanto como Jorge Rendo como el caso de Casey, donde viajaron con jueces federales, jueces en lo contencioso administrativo, en lo que fue interpretado una acción de lobby del Grupo Clarín en la justicia, donde la intervención del Grupo Clarín es muy gravitante, tanto es así que durante gran parte del macrismo el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, había sido un abogado que cuando ejercía en el ámbito privado tenía como cliente o uno de sus clientes al Grupo Clarín. De ahí se habla de la vinculación. Sí, digamos, además, Casey, que es el sobrino de Manieto, digamos, es interpelado y es interpretado por todas las fuerzas políticas como el hombre dentro del Grupo Clarín con quien hablar, ¿no? Digamos, desde la política hacia el grupo. Y por otro lado, también es cierto que, por ejemplo, hoy el Grupo Clarín tiene buenos resultados de su articulación con el Poder Judicial, entre otras cosas con la suspensión del decreto de necesidad y urgencia, la constante renovación de la suspensión de ese decreto que establecía que el gobierno tenía el poder de regular las tarifas de estos servicios que vimos recién, El ¿no? famoso decreto 690, ¿no? El famoso 690 de mediados de 2020, que, digamos, fue como una gran novedad dentro del plano de las políticas de comunicación de Alberto Fernández. Declaraba básicamente que la internet y la telefonía es un servicio público, ¿no? Exactamente, entre otras cuestiones. Sí, En plena pandemia, que era fundamental. en plena pandemia, con la capacidad especial, digamos, la principal discusión tenía que ver con la determinación de los precios de esos servicios y con la capacidad del Estado
de ponerle un tope a los aumentos. Bueno, eso se ha judicializado desde entonces hasta hoy, continúan vigentes las cautelares que se extienden de manera cíclica en favor del Grupo Clarín y de otras empresas que también lo han judicializado. Bien, después vamos a hablar de qué representa en la rentabilidad del grupo en particular, porque ahí está, creo yo, la novedad, que no está del todo para mí analizada, lo que representan las telecomunicaciones, lo que representa la telefonía, lo que representa la conectividad a Internet, lo que representa la televisión por cable, o lo que viene después de la televisión con cable, que es la novedad de Flow, donde tenés, me lo explicabas vos el otro día, Agustín, donde tenés lo que se conoce por la televisión por cable, más todas las aplicaciones que existen y las que están por venir. Último, ¿quién es quién en el Grupo Clarín? Alguien que yo no conocía hasta que me lo mencionó Agustín. Estamos hablando de Carlos Moltini. Sí, Carlos Moltini es el director, digamos, es el CEO de Telecom, sí, que hoy es la empresa más importante dentro del grupo, y es una figura que ha sido uno de los dirigentes, uno de los directivos, mejor dicho, más destacados del grupo desde su participación en Cablevisión, luego de la fusión con Multicanal, la articulación de todo el negocio que fue muy lucrativo para el grupo, y su paso a Telecom inmediatamente después de la fusión. Es una persona que además, al contrario de lo que podríamos hablar de Pagliaro, Aranda y Mañeto, es muy visible públicamente como directivo y como frontman también de lo que es el negocio de las telecomunicaciones, la conectividad y el audiovisual del grupo. ¿Vos pensás que hoy es una pieza clave Carlos Moltini dentro del dispositivo del grupo? Sí, es una pieza clave y además también así lo valoran dentro del grupo, moviéndolo a los sectores de negocio más importantes con cada paso que dan. Bien. Bueno, vamos a sumar a esta conversación a Martín Sivak. Martín es un periodista, escritor, ensayista argentino, sociólogo, doctor en historia. Se graduó en Historia de América Latina en la Universidad de Nueva York. Tiene varios libros, los libros más populares o más conocidos de Martín, incluso en la región y en España, es Jefazo, que es un retrato íntimo de Evo Morales, publicado en el año 2008, y además escribió 2 tomos de Clarín, el gran diario argentino, una historia contada, donde está, dicho sea de paso, el segundo tomo es La Era Mañeto en particular, y también escribió un libro, un ensayo autobiográfico que se llama El Salto de Papá. Martín, ¿cómo estás? Aquí te saludamos, estamos con Valentina, con Agustín, con el profesor. Hola Daniel, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. No sé si se escucha bien porque no hice ninguna prueba antes. Sí, se está escuchando bien. Bueno, te agradecemos mucho primero el contacto con nosotros y tenemos algunas preguntas para hacerte puntualmente. ¿Qué particularidad encontrás vos, que investigaste el Grupo Clarín, el capítulo argentino con respecto a los grandes medios de comunicación? ¿Qué cuestión particular tiene Clarín y la figura de Mañeto comparándolo con otros grandes medios que tienen influencia en la opinión pública de la región, como puede ser el grupo de Roberto Mariño o Globo, la familia Edwards en Chile o Azcárraga en México? Bueno, creo que hay varias singularidades. La historia, yo escribí una historia larga del grupo del año 45 al 2015, y ahí hay 3 etapas muy diferenciadas. La primera es la etapa de Roberto Noble, que es un zigzagueante político argentino que pasó del comunismo al socialismo auténtico, después fue ministro de gobierno de Fresco en la provincia de Buenos Aires y lanza Clarín para volver a la política. Es decir, es un diario pensado por un político que en vez de fundar su propio partido político, funda un diario, ¿sí? Muy astutamente crea un mito de origen, decir que vendió su estancia y entregó todos sus bienes para sacar un diario. Ese es un mito fundacional. Lo que yo cuento a partir de documentos es que en realidad, como tantos medios fundados en la Argentina, son fondos no declarados y opacos de un grupo de empresarios y políticos que apoyan a Noble con esta intención de tener una catapulta para volver a la política. Y durante el tiempo de Noble, que va de 1945 a 1969, es un diario unipersonalista de un hombre que lo ve
que lo veía inicialmente como su instrumento para volver a la política y se da cuenta que es un lugar de influencia y altamente rentable. Hay una segunda etapa que es muy importante, que es cuando Noble se enferma, organiza una sucesión familiar, que es algo bastante común en la década del 60, 70 en medios de Argentina e incluso de otros países de la región. Le cede la conducción formal a Ernestina Herrera de Noble, su esposa, y le da al frigerismo, a Rogelio Frigerio, la conducción política y editorial del diario. Es decir, pasa a manos de un político a un grupo político, el de Rogelio Frigerio, ideólogo y mano derecha de Arturo Frondizi. Mañeto entra como un contador, como un militante, como un contador de ese grupo político para ordenar los números de una empresa muy desprolija por las desprolijidades de Roberto Noble. Y desde el año 69 hasta el año 82 es la era frigerista del diario Clarín. En el año 82, Mañeto es el encargado de despedir a sus viejos camaradas y compañeros de militancia y a su jefe político, Rogelio Frigerio, porque, y esto me parece que es muy importante, a diferencia de otros empresarios, en ese momento era contador, no era propietario de Clarín, fue persuadiendo y la propia directora se fue convenciendo de que en el proyecto de expansión que ya estaba en ciernes, Clarín se había asociado con la dictadura militar para comprar papel prensa y ya empezaba a pensar en su desarrollo, el frigerismo era una mochila incómoda, no sumaba. Y en ese punto tenía razón, la forma presidencial del desarrollismo en el año 83 creo que fue menos del 1%. Es decir, aunque en ese entonces digamos, la sociedad argentina no estaba muy al tanto de quién eran los dueños o quién eran los accionistas de los medios, en los círculos políticos y militares, Clarín estaba muy asociado a Rogelio Frigerio. Entonces era una mochila. Entonces en el plan de expansión, y por ahí me extendí un poco en la introducción, y esta nueva era, que es la era Mañeto, es la era de la expansión. Quitarse esa relación orgánica con un grupo político para hacer una empresa, para hacer una gran empresa. Para eso se requiere de tres movimientos muy, muy importantes. El primero fue asociarse con la dictadura para tener el papel prensa. El segundo, que es muy importante, es conseguir una reforma en la ley para poder adquirir radio y televisión. Eso lo consigue con la ley de la reforma del Estado de Menem en el año 89. Y en la década del 90 llega la gran diversificación y crecimiento en el contexto de grandes desregulaciones. Es así que el Grupo Clarín, para el mediados de la década del 90, se convierte en el medio de comunicación más importante de la Argentina y de Hispanoamérica. Martín, el poder que construye Mañeto con el Grupo Clarín, ¿es un poder pensado en sí mismo o es un poder pensado como un instrumento al servicio de terceros? ¿Es la expresión de otros poderes que se expresan a través de Clarín? Vamos a poner el nombre propio para dar un ejemplo, como puede llegar a ser los intereses que puede llegar a tener el Grupo Techín y todo lo que generó alrededor de la conformación de AEA, ¿no? Donde los principales empresarios, de modo particular de la Argentina, se sumaron ahí. Estaba Mañeto, Paolo Roca, Alfredo Coto, como para nombrar tres de los más emblemáticos. Sí, creo que hay dos momentos. La creación de AEA es más contemporánea a una de las grandes preocupaciones del grupo que hacia fines de la década del 90, que era evitar una devaluación, porque para su expansión y crecimiento se habían endeudado en dólares, pero Clarín vendía servicios en pesos, entonces una devaluación. En términos de su interacción con el Estado, Clarín siempre actuó en un cuerpo a cuerpo y en ajedrez con las distintas ventanillas del Estado. La experiencia de AEA es una experiencia mucho, digamos, más lejana. Quizás sí al comienzo de la década del 80 con la SEAMSE, que era la Cámara que hizo presión y lobby público para derogar la ley que le impedía a Clarín comprar radio y televisión. Ahí sí también actuó en tándem, en ese caso con actores de la industria, pero en general su forma de interacción con el Estado era más uno a uno.
y también la habilidad de Mañeto es siempre presentar los intereses particulares del Grupo Clarín como intereses generales de la industria, que muchas veces era así y muchas veces no. En algunos casos, como la ley de quiebras, que fue también un momento muy puntual. La donde llamada ley Clarín, ¿no? Lo que se presentaba la como ley ley claro, de bienes culturales, ¿no? La ley de bienes culturales, donde digamos, la mayoría del peronismo, salvo Elisa Carrió, que dijo esta ley tiene nombre y apellido, que es Clarín y La Nación, en los debates del Congreso, todo el arco político acompañó esa ley de bienes culturales que ayudaba a Clarín y a otras empresas periodísticas endeudadas en dólares a que sus acreedores no pudieran tomar control de la empresa en caso de no poder pagar las deudas. Bien, Martín, y lo conociste a Mañeto, ¿no? Para el libro, lo entrevistaste en varias oportunidades, ¿o no? Sí, o sea, yo el libro lo empecé en el 2005, 2006. Después se convirtió en el tema de mi tesis doctoral, por eso le dediqué 7 u 8 años. Para el primer tomo va del año 45 al 82, ahí no aceptó las entrevistas, y para el segundo tomo tuve dos largos encuentros. Leyó el primer tomo y después dijo, aceptó darte una entrevista. Uno podría imaginar que fue el recorrido. Sí, yo creo que fue así. Fueron dos entrevistas muy largas, una de 5 horas y la otra de 6 horas, digamos, donde hicimos una especie era una conversación informal, como se puede establecer en esos casos, donde algunas partes se pueden ser citadas en el libro y otras partes no, y esa fue el acuerdo con él. El acuerdo con él, digamos, como sabés muy bien, Mañeto, digamos, creo que adoptó o tomó la decisión de en general no dar entrevistas. Son muy pocas las entrevistas que dio. Creo que es también un estilo y la forma también, más allá de ciertos rasgos de timidez que él ve en él mismo, también es una demostración de poder, y la idea de no tengo por qué dar entrevistas ni dar explicaciones, también de estrategia comunicacional del grupo, pero fueron pocas veces las que Mañeto dio entrevistas. Después, cuando terminó la segunda presidencia de Cristina Kirchner, él sí dio una entrevista muy larga a Marcos Novaro en un libro de conversaciones que funciona como el momento en el que él salda su conversación, digo, más con Néstor Kirchner que con Cristina Kirchner en público, ¿no? Ese es el libro que es el resultado. Bien. Ese libro es el resultado. Martín, última pregunta. Cuando hablamos de Mañeto, vemos a alguien que ingresó a fines de la década del 60 en un diario en crisis, como lo describís vos, como contador, y hoy es uno de los hombres más ricos de la Argentina y es uno de los hombres más poderosos por la capacidad que tiene de incidir en la agenda pública. No hay muchos casos de que tienen esas características en la Argentina. No hay un recorrido muy similar al de Héctor Mañeto. ¿Qué particularidad considerás vos que tiene Mañeto como para poder haber hecho ese recorrido, Martín? Bueno, Mañeto es un hombre de la política, es notable su interés le interesa entender la política, entender los actores de la política, y al mismo tiempo tuvo un proyecto muy ambicioso, de audaz, de expansión, donde creo que pudo combinar dos cosas: esa gran capacidad de obtener beneficios de los distintos gobiernos, que es una de las habilidades de Mañeto, y al mismo tiempo de armar productos periodísticos o medios con audiencias. Hay ahí, como a veces, como en la caricatura de Clarín, parece que es una empresa que creció solamente por lo que le puede sacar el Estado, y es una combinación de haber obtenido beneficios estatales en distintos momentos, y eso es muy fácil de verificar, pero al mismo tiempo por esa gran capacidad para tener audiencias. Y como decís vos, es un fenómeno muy argentino, y fíjate que todos los intentos de Clarín de internacionalizarse, ninguno funcionó, porque el diferencial es esta historia larga, esta interacción
con el Estado, con civiles, militares, y esta capacidad para captar las audiencias. La última pregunta. ¿Es falso, verdadero, es mito, es un mito que se construyó, que circuló, que Mañeto considera que la presidencia de la Argentina es un puesto menor, digamos, que él es un kingmaker, digamos, hace presidentes y no necesita, como hace presidente no necesita serlo él? A ver, sí, eso es como una leyenda urbana. Que alguien le preguntó, ¿por qué no sos presidente? Y él dijo... Pero sí, digamos, por lo que leí, por las veces que lo entrevisté, por las 350 personas que entrevisté del mundo de Clarín, no es una frase que corresponde a Mañeto. No, me parece que sabe que la presidencia no es un puesto menor. Y esta idea que los empresarios, un empresario poderoso está por encima del presidente, me parece que no se corresponde con cómo piensa o cómo pensaba Mañeto, porque yo en el año 2015 terminé y un poco me desentendí del tema, así que de los últimos 8 años de Mañeto, pero hasta el 2015 te digo que esa es una frase que me resulta inverosímil, ¿no? Lo de puesto menor. Gracias, Martín, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Martín Sivak, bueno, retomamos con Agustín, en un ratito estaremos con Valentina, hablando del impacto económico del Grupo Clarín, haciendo el ADN histórico con el profe, contando un poco la historia. Vamos a escuchar ahora a Aranda. ¿Quién es Aranda? Bueno, Aranda es justamente uno de estos 3 caballeros que entraron en esos principios de la década del 70 al Grupo Clarín para ordenar administrativa, económicamente el grupo, y se ha hecho del 10%, un poquito más del 10% de las acciones, como Lucio Pagliaro, pero además Aranda es un empresario muy importante del mundo del agro, es el dueño de Copra Sociedad Anónima, que es la tercera exportadora más grande de granos de arroz, y además es uno de los criadores de ganado de marca Bradford, de raza Bradford, mejor dicho. O sea, se ha diversificado. Sí, claramente, y tiene mucho peso dentro de la industria del agro y de la cría ganadera. Déjennos libres, sin ataduras, para que podamos hacer absolutamente todo el esfuerzo posible para producir y exportar el doble de lo que exportamos hoy. Y esto no es una utopía, es absolutamente factible si nos dan rienda suelta. A ver, este es el socio del Grupo Clarín, Aranda, ya en su versión no empresario de medios, sino en su versión productor agropecuario. Estaba pidiendo desregulación, básicamente, ¿no? Sí, claramente, digamos, como muchos de estos grandes empresarios del agro, principalmente dentro del segmento de los agroexportadores, ahí el pedido de, bueno, incluso hablando de la necesidad de buscar sustituciones al consumo de carne vacuna en el mercado local para poder exportar más, hablando de las cualidades del pollo y del cerdo con la capacidad para reemplazar a esa proteína, y la necesidad de un poco sacar la pata del Estado de encima del sector agroexportador. El tradicional modelo agroexportador que tantas mieles trajo a la Argentina, ¿no? Es notable que pida que el Estado no intervenga cuando Clarín obtuvo todo lo que obtuvo de la mano del Estado, ¿no? Bueno, es una gran paradoja de Clarín a lo largo de los años, ¿no? Como este discurso muchas veces de las líneas editoriales de los últimos años, principalmente de los últimos 15 o 20 años, en contra de la ampliación y del poder del Estado, cuando muchos de sus acciones hoy y de sus acciones del pasado están atados a intervenciones directas del Estado para favorecerlo. Uno de esos casos, por ejemplo, la Ley de Protección de Bienes y Servicios Culturales que mencionábamos, que tiene que ver con la salida de la crisis de 2001, ¿sí? Con empresas de medios, principalmente el Grupo Clarín, que había llevado adelante un proceso de endeudamiento, entre otros,
para expandirse dentro del mercado del cable, ¿sí? De la televisión paga. Entre ellos había entrado en ese momento Goldman Sachs al accionariado. Con el 15% de las acciones del grupo, y esa, como muy bien contaba Martín, ¿no? Esa deuda en dólares que se tenía que pagar con ingresos en pesos, el lobby para llevar a cabo una intervención directa que quitara a las empresas de medios de comunicación de la ley de quiebra, que significaba que los acreedores podían hacerse de esas empresas. Vamos a escuchar ahora a Rendo, también otro personaje clave del grupo Clarín. Yo creo que ha habido un cambio absolutamente fenomenal, un respeto enorme a la libertad de expresión en la Argentina hoy. Hoy en la Argentina se puede decir lo que uno quiere o lo que uno piensa sin temor a las consecuencias. Realmente muy distinto. Esto hacía referencia Rendo al gobierno de Macri. Hay que decir que el razonamiento de Rendo, no voy a decir que Rendo miente, pero que es incompleto, porque durante el gobierno de Macri fueron detenidos varios medios, dueños de medios de comunicación. Sí, trabajadores de medios de comunicación y también empresarios y dueños de medios de comunicación. Sí, pero fueron detenidos, que fueron enviados a prisión sin condena. Y eso no ocurrió en la República Bolivariana de Venezuela, quiero aclarar, sino ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri. Estoy hablando por caso de Gerardo Ferreira, el dueño de Radio del Plata. Bueno, nosotros trabajamos en esa radio y detuvieron a los dueños, que era una radio que tenía la línea opositora, y estamos refiriéndonos tanto a Cristóbal López como a Fabián de Sousa, que eran los accionistas del Grupo Indalo, que también tenía una línea editorial opositora al gobierno de Mauricio Macri. Y presionaron por despidos, como en Radio Continental, el despido de Víctor Hugo Morales. De Víctor Hugo Morales, que era casi uno de los conductores con mayor audiencia en la segunda mañana de la radio aquí en la Argentina. Martín Echevers, otro persona importante dentro del dispositivo del Grupo Clarín. Los medios, la verdad, es que no tienen que especular con su, digamos, función de contar lo que pasa respecto de si pueden ser o no beneficiosos para una situación política. Lo tienen que hacer, me parece, tratando de ser honestos y fieles a su audiencia. Y en ese sentido, creo que la historia ha sido muy clara y muy contundente. Sí, lo cierto es que los niveles de audiencia del Grupo Clarín se mantienen altos, ¿no? Sí. ¿No? La radio FM más escuchada del Grupo Clarín, las AM más escuchadas del Grupo Clarín. En televisión por cable la cuestión es mucho más competitiva, ¿no? Sigue siendo una señal importante la del Grupo Clarín, pero ya no es tan influyente como lo era antes. De hecho, hay posiciones más por derecha o por otro lado, hay posiciones un poco más divergentes. Sí, el dominio de Clarín en lo que es sobre todo el mercado audiovisual está disputado. Telefe es mucho más visto que Canal 13 en lo que es el segmento de televisión abierta. De hecho, hoy Canal 13 atraviesa una crisis no solamente de identidad, sino también de gestión, ¿no? De management, con algunas cabezas que rodaron y que están cambiando por esta cuestión de crisis del rating. Y en TN, como bien decís, hay una disputa más abierta con otras señales que incluso van a disputar el mismo segmento editorial. En digital, por ejemplo, en lo que es el periodismo gráfico o la prensa escrita, para sacar el término gráfico que nos puede confundir en términos de soporte, en prensa escrita, en internet, Clarín no es dominante, digamos. El sitio más importante es Infobae. El segundo es La Nación, ¿no? El segundo es La Nación. Y el tercero es Clarín. Clarín llegó a ser, esto es importante, el diario más vendido de toda habla hispana. Llegó a vender 1 millón de ejemplares los domingos, Clarín. Realmente, un poco en la división de tareas, no sé si coinciden ustedes, de los medios era el diario Crónica, el diario de las clases populares. El diario de La Nación era el diario de las clases altas, de la aristocrática, de las élites más vinculadas al campo, a la iglesia, a las Fuerzas Armadas, a los sectores del comercio y demás. Y el diario de la poderosa en aquel momento clase media urbana argentina era el diario Clarín, ¿no? Sí. Todos los de clase media urbana argentinos nos hemos de alguna manera educados con el diario Clarín, que no tenía la línea editorial de ahora.
hay que decir. No. Tenía una editorial en línea económica mucho más desarrollista, y después tenía en posiciones culturales, era un poco más, entre comillas, liberal progresista, ¿no? En posiciones culturales había agarrado a gran parte de los escritores de La Opinión. Para el historiador Ezequiel Adamowski, la clase media argentina se forja en gran medida de la mano del diario Clarín. Claramente, tuvo una influencia muy grande. Valentina, el impacto económico del grupo Clarín. Bueno, justamente hablábamos de su rol como grupo económico, porque no estábamos hablando de una cooperativa de medios, de una asociación de pequeñas empresas de medios, sino estamos hablando de un conglomerado de empresas muy diversas a su interior. Y hay una cuestión también que tiene que ver con la concentración que tiene en la oferta del mercado, esto que decíamos, bueno, llegó a ser el diario más vendido, porque quizás también la otra oferta no era competitiva en esa ancla, ¿no? Y acá vamos a mostrar, tenemos una reacción de un spot que el mismo grupo Clarín lanza como respuesta al debate en la ley de medios, que es muy interesante porque habla justamente de esta capacidad de poder elegir libremente o no en relación a la concentración que existe en la oferta de medios. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, es una radio, de las más escuchadas del país, es un canal de televisión, El 13. Es un grupo de jóvenes que decidió seguir ofreciendo productos de calidad de vida. Y hoy vos podés elegir Fibertel, que todos los días te ofrece que te comuniques con la mayor rapidez y fidelidad. No hace falta una ley para que deje de existir. Depende de vos. Mañana a la mañana no compres más el Clarín y listo, deja de existir. Pasado mañana no veas más Telenoche. Después no pongas más la 99.9. Y vos tomarás la decisión con un botón. Y eso también será ley. Clarín es el diario más vendido, mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y el mandato le dura solo 24 horas. Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Son inteligentes. Son muy inteligentes, ¿no? saben cuáles son sus intereses, Y algo cierto. saben comunicarlo, muy bien, ¿no? Sí, y principalmente la cuestión esta, ¿no? De la decisión propia, de la construcción de sentido, de subjetividades de cada uno. Y esto de decir, bueno, cuando vos quieras dejar de leer el diario, ya va a dejar de tener tanta presión sobre el debate público. Está bien, el pequeño detalle que en el medio se quedaron con la fábrica de papel. Con el papel prensa. Con la fábrica de papel durante una dictadura, y ellos se proveían del insumo del papel, que es absolutamente elemental para hacer un diario, por lo menos en aquella época, y le vendían a otro precio a sus competidores. Podríamos decir que la relevancia del papel en aquel entonces, en los finales de la década, o promedio de la década del 70, es muy asimilable a lo que hoy es tener las conexiones a internet, ¿no? Digamos, es el lugar, es un insumo clave dentro de un activo clave dentro de esa industria. Sí, y también esta cuestión que tiene que ver con el conglomerado empresarial, que hay una particularidad que tiene el Grupo Clarín, que es la contundencia de las empresas, de los trusts, que son esa fusión de empresas internacionales, sobre todo nacionalizadas en Estados Unidos, donde hay tres muy importantes. Una está ubicada en Delaware, después lo vamos a ver. Pero acá lo que vemos es importante, esto es muy difícil para entender, incluso para nosotros. Y acá, nosotros lo ponemos así, expliquemos un poco el sentido de esto, para que entiendan el tamaño de la dimensión de lo que es iba a decir la palabra que no voy a decir, que ya saben que no la vamos a decir, del Grupo Clarín, ¿no? Sí. Fíjense lo que representa en todas esas empresas. Y te hago una aclaración, esto es sin Cablevisión, que sí, ahora lo vamos a ver segregado porque ya no nos entraría la pantalla para la cantidad de empresas que tenemos. Y acá lo que estamos viendo es la participación del Grupo Clarín en los distintos rubros. Vemos las principales empresas donde tiene una gran participación del 96 al 100% en la mayoría de los casos, y cómo se van desglosando esas pequeñas ramificaciones, ¿no? Que son empresas, que son contenidos multimedios, que son hasta canales de televisión. Esto nos da cuenta de la estructura diversificada que hoy en día tiene el Grupo Clarín. Después está la cuestión principal, que si nosotros miramos la totalidad, en realidad son
81 empresas en las cuales sociedades identificadas que participa el Grupo Clarín, es un número muy contundente. Y también tenemos la cuestión de Cablevisión, que es la segunda placa que tenemos para mostrarles, que acá, cuando bien Agustín contaba al principio, cuando se hace esa alianza también con Fintech en el 2017-2018 y empieza a jugar el holding de Cablevisión, veamos, por ejemplo, el principal sector que hoy en día tiene Cablevisión, el holding, es Telecom, ¿no? Que hoy Telecom cuenta con 13 empresas al interior, hay 8 que son de Paraguay, hay una que es de Uruguay, tiene un carácter internacional, y vean los porcentajes tan altos de participación que tiene Telecom. O sea, básicamente controlan todo el servicio de las telecomunicaciones. Hubo dos grandes pasos, ¿no, Agustín, que dio el Grupo Clarín. Uno es la decisión que tomó Néstor Carlos Kirchner, hoy revisada por Cristina Fernández, criticándola, ¿no? El día que dijo, no voy a ser mascota de usted. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada. Hay que decir que Cristina identifica a Héctor Manieto como el jefe de la organización que la persigue judicialmente a Cristina. Esto para aquellas personas que nos ven en América Latina o en España. Y hay que decir que de alguna manera es una posición dominante la del Grupo Clarín en ese sentido. Sí, y a ver, como decías vos, históricamente la fusión, el aval de la fusión multicanal Cablevisión, multicanal era la empresa... Esa fue una decisión de Néstor Kirchner. La última decisión de Néstor Kirchner al frente del gobierno tiene que ver con avalar esta fusión que implicaba concentrar más del 50% del mercado de televisión paga en manos de Clarín, al justamente avalar que Multicanal se quedara con Cablevisión. Después se iba a adoptar el nombre decisión de Néstor Kirchner, el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Eso les permitió explotar de alguna manera como grupo económico al Grupo Clarín, ¿no? Esto es importante para contar. Y después viene durante el gobierno de Macri, viene la compra de Telecom. Fusión. Sí, que ahí como dato para agregar a lo que contabas, tiene que ver con que el Grupo Clarín toma la decisión en el año 2017, cuando se da esta fusión, de separarse. Hasta ese momento, Cablevisión era una empresa más del Grupo Clarín, y como iba a ser relevante la cotización de las acciones a partir de la compra de Telecom, la cotización de las acciones de la empresa, decide separar al Grupo Clarín de Cablevisión, dejar todas las unidades de medios y de contenidos bajo el título del Grupo Clarín y crear Cablevisión Holding para que las acciones de Cablevisión Holding pudieran subir más gracias a la rentabilidad de Telecom y no el ancla del valor de un negocio mucho más bajo de los medios de comunicación. A ver, un negocio que te puede dar pérdida como los medios tradicionales, más un negocio de las telecomunicaciones que te puede llevar arriba. Sí, ¿no? y aquí claramente esa decisión de diversificar las cuestiones que lograban cotizar en la bolsa, ¿no? Para generar sobre todo ese excedente diferencial, como bien lo decía recién Agustín, entre el modelo típico tradicional establecido y las telecomunicaciones como una promesa futurista. Esto es el inicio de la guerra entre Clarín y el gobierno kirchnerista. Así lo cuenta Néstor Kirchner en el año 2010. Vamos a escucharlo, a Néstor Kirchner. A la casa de Manieto, durante la ley de medios audiovisuales, fueron gobernadores, fueron dirigentes importantes. Claro, es decir, esta es la realidad. Los argentinos lo tienen que saber, cuál es el poder que ejerce este monopolio sobre la sociedad argentina, y también tienen que saber
el miedo que le tienen los dirigentes. Primero le gusta que lo saquen en el diario, mirá, cómo salí, que esto y que el otro. Y segundo, que no le vayan a decir o a destapar algo, qué sé yo, de su vida privada, o a ensuciar o a mentir, como mienten permanentemente. Entonces llega un momento que uno que ha dedicado toda su vida a esto, que cree en esto, que tiene convicciones, que tiene principios, aciertos y errores como cualquiera, es decir, que hay que tener la vocación, y espero que la clase dirigente argentina lo haga. Este es un detalle importante Sí. para mí a tener en cuenta. Para mí la guerra la empieza Clarín contra el gobierno. O sea, el gobierno de Néstor Kirchner de alguna manera tiene una posición negociadora. Conciliadora, de hecho, sí. conciliadora. Después cuando asume Cristina, el grupo Clarín tiene una posición muy hostil contra el gobierno de Cristina. 3 meses después. Sí. 3 meses después del gobierno de... Para mí a la semana con el episodio Antonini Wilson. Bueno. Para mí es a la semana. Y- Asume Cristina en diciembre del año 2007 y a la semana el Grupo Clarín destapa el caso Antonini Wilson, que fue un caso, no entremos en detalle, pero fue un caso que tuvo mucha repercusión pública en la Argentina. Y después en la 125. Sí. Y qué presente esto que mencionaba Néstor, ¿no? Digo, los gobernadores, los funcionarios iban a golpearle la casa a Mañeto, le pedían por favor que no los publique en las tapas de los diarios, algo muy presente hoy en día, ¿no? Este miedo permanente por no aparecer en la tapa de Clarín, por no hacer algo que enoje a ese poder económico concentrado en carácter de medios que hoy en día lo tiene Héctor Mañeto. Y hay una cuestión más que me parece importante que traigamos a la discusión, que tiene que ver con esa parte que es conocida recientemente, pero también que navega... La opacidad. Sí, navega en esas oscuridades propias del manejo económico del grupo, que estamos hablando de las cuentas offshore, de la evasión y la elusión fiscal, que hace unos años se conocieron a partir de varios trabajos propios de periodistas a nivel mundial, el Panama Papers, los Pandora Papers. No me digas que aparecieron los Pandora Papers. Y aparecieron. Y hay una cuestión importante, ahora les vamos a compartir una reacción, pero yo les voy a dar un dato que es importante. No aparece nombre y apellido, no aparecen como personas físicas, no aparecen como personas humanas en esa declaración de bienes, sí aparecen las empresas que ellos manejan. Todo hace juego con todo. Veamos la reacción que cuenta esto también. ¿Quiénes aparecen en estos Pandora Papers? Héctor Mañeto, José Antonio Aranda, Ernestina Herrera de Noble, por el lado del Grupo Clarín. En la offshore, Mother Holdings. Son los ejecutivos del Grupo Clarín que también aparecen en offshore Silwood Investment. Esas cuentas están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, en el archipiélago del Caribe. Mirá, ahí estamos viendo, esto es información oficial de esta investigación que fue los Pandora Papers. Es una investigación internacional, involucró a diferentes personajes en todo el mundo. Acá le toca a estos personajes. Ahí estamos viendo el Mother Holdings, donde aparecen los dueños del Grupo Clarín. Veíamos los nombres en Mother Holdings. Mirá lo que aparece en Silwood, un importantísimo ejecutivo del Grupo Clarín, Raúl Antonio Morá, también titular de Silwood Investment. Ahí estamos viendo todos estos nombres. Bueno, tal vez se les escapó contar, no hay mucha información y a lo mejor los dueños de Clarín, bueno, se olvidaron. Bueno, justamente de esto estábamos hablando, ¿no? De la participación, de la opacidad, de ese manejo de las propias cuentas. Algo que es importante, uno de los trusts principales que hoy tiene gran parte del paquete accionario de Clarín, tiene su sede en Delaware, que es conocido como lo mal llamado un paraíso fiscal, son las guaridas fiscales, que son territorios a los cuales se selecciona porque no hay una regulación financiera, ¿no? Y una de las grandes patas, de esas 3 patas que hoy controla el Grupo Clarín, bueno, ahí tiene su sede, ¿no? Ya ni siquiera se ocuparon de ocultarlo. Acá lo que tenemos a continuación es una placa que nos muestra el ranking de cómo fue esta formación de activos externos, lo que coloquialmente llamamos como fuga de capitales. Lo que muestra es cómo alrededor de los años va creciendo esa participación. En el 2001 estaban en un puesto 33 y 36, en el 2009 bajan un 32% y en 2019, el último año de la presidencia de Macri, esa fuga de capitales, esa formación de activos externos llega a estar en el puesto 8, digo, uno de los puestos más cercanos en relación a la relevancia de la formación de activos externos, ¿no? Esta es toda plata que generaron en el país, la fugaron afuera para generar ese excedente de valor. Después tenemos una cuestión más que tiene que ver con la siguiente placa que habla de esas cuentas offshore, de esos paraísos fiscales, de esas guaridas fiscales,
que principalmente son empresas que no llevan el nombre, algunas sí las iniciales de los responsables, de los dueños de Héctor Manieto, de Herrera de Noble, que se encontraron en estas ciertas investigaciones, ¿no? Que una vez más vuelven a inculcar este modelo de valorización financiera, de generar ese excedente en lugares donde nadie les pide que declaren sus bienes, donde no pagan los impuestos relevantes que se necesitarían y generan estas tácticas de ilusión y evasión monetaria. Gracias, Valen, un poquito el Grupo Clarín como grupo económico. Vamos al ADN de la historia, para entender, es un grupo que tiene... ¿Cuántos años tiene ya el Grupo Clarín? Prácticamente tiene la misma edad que el peronismo. Es un dato curioso, ¿no? Porque funda Clarín en agosto del 45. Es decir, que 3-4 meses después surge el peronismo como tal. Y, como decía Agustín... Alguien te podría decir que el peronismo fue del 43, ¿no? Que en realidad... Lo podrían decir. Se podría pero afirmar 2 años más, 2 años menos. Se podría afirmar que Clarín se funda con el proceso de la creación del peronismo en marcha, ¿no? Claro, pero los que dicen que el país anda mal desde que está el peronismo tendría que decir también está mal desde que está Clarín. Sí. Ahora, cuando Roberto Noble, que como bien decía Agustín, era un político, había sido ministro de Manuel Fresco, que no era cualquier político, era un hombre con enorme simpatía. Gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década del 30, admirador de Mussolini. Yo le iba a decir un modo más alambicado, pero vos le ponemos... Sí, y lo que nos decía Martín Siva, que los primeros fondos que recibe para tener las bobinas y poder imprimir, los recibe de grupos relacionados con la Alemania nazi. Todo eso no es lo más relevante en este momento, pero el eje que a mí me gustaría comentar, histórico, tiene que ver con que más allá de los números, más allá de la política, Clarín ha logrado ser un medio, como medio de comunicación, sumamente atractivo. Sumamente atractivo, ha logrado concitar el interés de multitudes, de mayorías en la Argentina. Y no tiene que ver eso solamente con el dinero. De hecho, en un momento de la década del 90, se produjo una especie de chacarita atlanta, de superclásico, de derbi, entre dos mujeres muy poderosas de la Argentina. Ernestina Herrera de Noble y por otro lado, la dama del cemento, sí. Amalita Lacroce de Fortabat. Y en un momento, Amalita, en su competencia con Ernestina, competencia absolutamente legítima, ¿no? Uno de la tribuna la ve un poco ilógica, pero legítima si se quiere, quiso construir también su imperio mediático, con la compra, recuerdo yo, sin ir más lejos, del diario La Prensa. Sí. Y no le fue bien, a pesar de que tenía recursos económicos como para poder hacerlo. Lo que está detrás del Grupo Clarín, creo que además, que se verificó también cuando se produjo la guerra con el kirchnerismo, hay un management de muy buena calidad operacional. Fundamental. Porque, por ejemplo, recordemos este dato que fue muy importante para Clarín. En 1951, el peronismo expropió el diario La Prensa. Lo expropió y se lo entregó a la CGT. Que era el diario número 1 en ese momento. El diario número 1 que tenía un detalle del que vamos a hablar en un momento, que son los avisos clasificados. Claro. Y se los quedó Clarín. Que en ese momento era un negocio muy importante. De hecho, fue un gran negocio importante para el Grupo Clarín hasta entrado la década del 90. Ahí despegó Clarín. Me gustaría empezar con una placa que tiene que ver con una tapa de Clarín cuando empezó la dictadura. Ustedes fíjense la tapa de Clarín el día de la dictadura. Es el 25 de marzo del año 1976. Total normalidad. Total normalidad. Después vino la dictadura, que es... La peor dictadura que sufrió la Argentina, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Al día siguiente de esto, además de decir que las Fuerzas Armadas están en el control de la Argentina, empiezan a aparecer avisos como noticias como, por ejemplo, llegó un crédito del FMI, se empieza a normalizar la economía, etcétera, etcétera. Ahora, este tipo de etapas de Clarín no fue registrado por la clase media de entonces, que en gran medida y en grandes sectores acompañó a la dictadura. Porque esa identificación política de Roberto Noble en sus inicios, el acuerdo con el frondicismo, o con, como decíamos, aparte de Arturo Frondizi, con Rogelio Frigerio, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la mayoría de los lectores de Clarín no lo registraban. ¿Qué es lo que sí registraban los lectores de Clarín? Un diario que se presentaba a sí mismo como esta reacción que vamos a poder ver a continuación. A ver.
mejor y mayor información pasa por Clarín, el gran diario argentino. Todas las mañanas yo me despertaba, mi viejo tenía el diario Clarín, lo leía durante horas, yo leía los chistes de la contratapa, la sección deporte. Yo arrancaba por el suplemento deportivo. Lo arrancaba por el suplemento deportivo. Y fíjense cómo vendía el tema de los clasificados, porque si alguien quería buscar laburo, tenía que conseguir los clasificados de Clarín. ¿Querías comprar una casa? ¿Querías comprar un auto? Veamos la reacción, a ver, los clasificados de Clarín. Buena ubicación, justo lo que estaba necesitando. A ver. Uy, qué bien, disculpe. Mañana me llama para firmar el boleto. Hasta mañana. Clarín Clasificados. Cada día vende más. Y personajes de Clarín. A ver. Como por ejemplo en la contratapa, Clemente. Sí. Clemente, durante el Mundial 78, un personaje de la contratapa de Clarín como Clemente fue fundamental. Fue en el estadio de River Plate, en el cartel electrónico, estaba la figura de Clemente diciendo: tiren papelitos. A ver, miremos ese tema de Clemente. Mire, mire qué locura, mire, mire qué emoción. Tira, tira el papelito, vamos a Argentina, que sos el campeón. Es decir que en la opinión pública, en las conversaciones cotidianas, una cosa tan importante como fue el Mundial 78, estaban las cuestiones de Clarín. Y digamos que además del papel prensa durante la dictadura, ni bien llegó la democracia, como una especie de obsesión, lo que quería Manieto era que le den la posibilidad de participar en las radios y en la televisión. Y en forma obsesiva presionaba. Y no lo hubiese logrado ni remotamente si no hubiese tenido un diario que tenía tanto peso en la opinión pública. Otra empresa como Techin, como un banco, más allá de que tienen mucha manera de presionar, no tienen esa capacidad. Estaba prohibido que tengan un medio y sin embargo Clarín se las ingenió para comprar Radio Mitre y de forma ilegal al principio desarrolló su magnánime sobre la Radio Mitre y llega a haber un diálogo que Martín Sivak repite en su libro, en el que Alfonsín le dice a Manieto: ¿y cómo va con Radio Mitre? Y Manieto le contesta: no, nosotros no somos los dueños de Radio Mitre. Ya todo el mundo sabía que eran los dueños. Alfonsín no se los permitió, pero al mismo tiempo tampoco se los impidió. Después, por supuesto, con Carlos Menem logran la privatización, pero los clasificados, el papel prensa, Radio Mitre, Canal 13, después Cablevisión, etcétera, etcétera, es la manera en la que empiezan a avanzar. Pero hay un detalle que no hemos hablado hoy, que tiene que ver con cómo logra que el cable que tiene Clarín se vaya imponiendo en cada una de las provincias del país, y es porque tenían el monopolio. Haciendo dumping. Dumping y el monopolio del fútbol. Tenían el derecho a la transmisión de fútbol solamente Clarín. Que es un insumo elemental, ¿no? Un insumo elemental. Si alguien quería ver fútbol, nada más y nada menos que en la Argentina, tenía que recurrir a las empresas de Clarín. Y por lo tanto el cable que tenía Clarín transmitía el fútbol, los otros cables no lo transmitían, y así iba desplazando y destrozando a toda la competencia y se lograba imponer. Veamos el momento, un momento terrible, fuerte, cuando se anuncia, la AFA anuncia que va a romper el contrato con la empresa de Clarín. Ha finalizado la reunión de comité ejecutivo. Vengo a comunicarles, en el nombre del comité ejecutivo de la AFA, que el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa que hasta aquí ha comercializado los derechos acaba de finalizar. Ese fue un torpedazo, ese fue un bombazo, porque hay que decir, a lo largo del camino uno puede decir Clarín en cierta forma ha ganado la batalla. Probablemente ese fue, Agustín, el daño más importante que se le hizo al grupo Clarín cuando el gobierno impulsó el fútbol para todos, más allá del resultado final de Fútbol para Todos. Sí, porque era un insumo trascendente para
para el negocio del cable, que en ese momento era lo más importante del Grupo Clarín. Con el correr de los años, desde Clarín, en algún punto lo que sostienen es, bueno, nos sacaron ese gasto en ese momento cuando ya no lo necesitábamos más, porque ya teníamos el poder de mercado que necesitábamos y tuvimos el fútbol gratis sin pagar los derechos. Pero, digamos, efectivamente, la empresa Torneos, que era en parte del Grupo Clarín, tuvo un daño económico muy importante con esa finalización antes de plazo del contrato. Y esto fue en pleno marco de la guerra ya declarada entre Clarín y el gobierno kirchnerista, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ya habían obtenido lo que querían, ¿no? Recordemos que en el 2008 una tremenda explosión social de los sectores del campo contra el gobierno no hubiese tenido la fuerza que tuvo si no hubiese tenido todo el apoyo de este grupo mediático. Pero hay una frase, con estas cosas quiero terminar, hay una frase de un político que era alfonsinista, era radical, César Jaroslavsky, había llegado a ser senador, que decía, cuidado con Clarín, porque ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa. Y en ese marco, Clarín también ha sido muy hábil en atacar fuertemente y cuando se defiende, se victimiza, como cuando empezó a decir que con la ley de medios, TN podía desaparecer, por ejemplo. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias? Hay que decir que no desapareció. No desapareció. Claramente. Pero ustedes fíjense, esta es la última reacción que les quería mostrar. Dos periodistas que en su momento eran como una especie de representantes del progresismo en la Argentina, estoy hablando de Jorge Lanata y Ernesto Tenenbaum, llegan a decir lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil, porque me puse del lado del más débil siempre. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Con todo lo que escuchamos en el programa de hoy, ¿les parece que el Grupo Clarín era el más débil? Además, en el momento, esto es en el año 2010, sí. El Grupo Clarín ha avanzado en estos momentos. Después, ahí ha llegado el avance sobre Telecom y demás. Como para ir cerrando, a Agustín, ¿no? Imaginemos un tablero, ¿no? Vos que sos un observador. ¿Cuál es la próxima jugada del Grupo Clarín? Ya tiene una posición dominante. Interviene en la política, tanto es así que gran parte de los candidatos que están dando vuelta, con una escala de grises, con matices, tienen algún tipo de influencia por parte del Grupo Clarín. Posición dominante en las telecomunicaciones, en el cable, en la telefonía. ¿Qué le queda por delante al Grupo Clarín? La realidad es que la visión a mediano y largo plazo ha sido una característica que estuvo flotando durante todo el programa en la cabeza de Héctor Mañeto y siempre fue exitoso. O sea, siempre vio cuál fue el negocio más lucrativo por delante para seguir creciendo en cuanto al volumen económico del grupo. Y eso fue un poco la clave de ese enfrentamiento, ¿no? por Telecom con el kirchnerismo. Hoy tiene Telecom, hoy el gran negocio por delante es la economía digital, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con plataformas y servicios digitales, billeteras digitales, están lanzando y comenzando a gestionar una billetera digital propia para intentar penetrar en un segmento en el que ya llegan tarde, por ejemplo, porque en Argentina está Mercado Pago de Galperín. Lo que tiene que ver con las plataformas digitales audiovisuales, ¿no? Como el futuro del negocio de la televisión paga está en esas plataformas y para eso están pensando a Flow como ese servicio que englobe esta gran diversidad de plataformas que van surgiendo año a año, ¿no? Digamos, hace algunos años teníamos solamente a Netflix, pero hoy tenemos un montón de plataformas y pensando en Flow como ese servicio que las aglutine y que incluso te traiga a tu casa una factura donde tenés todos esos servicios y no tenés que andar pensando si pagaste tal o cual. En ese sentido y en esos segmentos, prestar servicios de nube, por ejemplo, a empresas a través de lo que son la estructura de servicios de internet, pensando también en un negocio y también mayorista. Algo así como realidad aumentada, inteligencia artificial, 5G, digamos que Clarín va a estar enfocando hacia ese lado. 5G y Internet de las cosas, sin ninguna duda, ¿no? Clarín es
actor principal en la discusión sobre las decisiones que tiene que tomar Argentina y el gobierno argentino en particular en torno a cómo va a ser su esquema de licitación y de negocio en torno a 5G. Hay que mencionar que Clarín y Telecom, Clarín a través de Telecom, es partidario y usuario de la tecnología china. Sí, han dicho que era la que más le convenía porque era la más eficiente y la más barata. Exactamente, ¿no? Digamos, eso como para tener en cuenta también en qué cancha y qué relaciones se están entablando Telecom y el Grupo Clarín en torno a esa discusión que es el futuro de la conectividad y de los servicios de comunicación en Argentina. Y la última pregunta, ¿pensás que puede haber una tensión entre los grupos, llamémoslo, tradicionales de medio y de la economía tradicional? Pongamos la figura de Héctor Manieto, de Paolo Roca, y con los empresarios unicornios de la economía digital, pongamos eso en la figura de Marcos Galperín. ¿Pensás que esos dos mundos pueden entrar en tensión? Pueden entrar en tensión porque son mundos que están entrando en tensión internacionalmente. Sobre todo, por ejemplo, entre las empresas de telecomunicaciones y las Big Tech, ¿no? O sea, estas empresas que han montado su negocio en Internet, Meta, Google, Apple, etcétera, por la cuestión también del uso y de la exigencia de inversiones que hace el crecimiento de negocio de esas plataformas sobre las telecomunicaciones. A ver si entiendo. Una empresa de telecomunicaciones como el Grupo Clarín te puede decir, yo tengo que hundir miles de millones de dólares en infraestructura para que vos te lleves la rentabilidad del 10-12% en cada venta de Mercado Libre, o hagas un banco, porque de hecho es un banco, hay que decir, en el caso de Mercado Pago. Sí, absolutamente. Esa discusión ya tiene varios capítulos, está ahí el título, el concepto de la neutralidad de la red como la decisión de los Estados Unidos para frenar esa discusión entre telecomunicaciones y servicios digitales, pero es una discusión que se reedita. No descartemos entonces un Manieto o el postmanietismo del Grupo Clarín versus Galperín en algún momento. No lo descartaría. Mediáticamente ya hay un posicionamiento, ¿no? Porque La Nación Más, que es un canal que por derecha planteó una competencia al Grupo Clarín con TN, rumores no confirmados indicarían que hay una canasta de empresarios, entre los cuales estaría empresarios vinculados a la economía digital, solventando esa posición, ¿no? Sí, además porque es una discusión por, cuánto se agranda la torta y quién se lleva el pedazo más grande, más allá de que sean servicios de telecomunicaciones, servicios digitales, o etcétera. Bien. Una síntesis, compañera. La importancia de calificarlos como tal, ¿no? Como grupo económico, y la importancia de discutir la jurisprudencia de los grupos económicos. Hoy en Argentina, no sé si saben, pero no existe la figura de grupo económico. Solamente bajo la ley de entidades financieras existen las sociedades anónimas, una ley de la dictadura, del 77, que todavía no se discutió, y es necesario incluir la figura del grupo económico justamente para que el Estado pueda regular e intervenir y saber qué mecanismos utilizan, cómo se manejan en las cuentas exteriores y qué manejo hacen de la economía en sí, ¿no? La necesidad de que el Estado intervenga en este sector tan extranjerizado y a su vez tan concentrado históricamente. Profesor. Estamos en un canal Red, que es un poco producto, consecuencia de la concentración de los medios en España y en el resto de Latinoamérica. Me parece que es importante hacer hincapié en que dentro de todo lo que uno podría demonizar o criticarle al Grupo Clarín, hay que ver cómo se generan medios alternativos, porque ellos han construido algo que es verdad. Cada día cientos de miles de argentinos eligen. Bien, claramente el Grupo Clarín tiene una posición dominante, cada vez es más grande, cada vez es más poderoso, cada vez tiene mayor capacidad de incidencia en la opinión pública, a través de los medios, en la política, y mucha más incidencia incluso en su clase dirigente, más aún que en la opinión pública. En la opinión pública incide, pero le surgieron competidores por izquierda y por derecha. Y en la Argentina me animaría a decir que se dan dos situaciones, por lo menos yo que estuve leyendo sobre el tema. No hay muchos antecedentes de
un grupo mediático de telecomunicaciones como el Grupo Clarín. Si lo comparás con el Grupo Globo, Clarín es mayor. Con Azcárraga México, Clarín es mayor. Con Edwards de Chile, Clarín es mayor. Pero hay una ventaja que se está dando en la Argentina, casi como una dialéctica frente a esta situación, que en pocos países de la región se discute el rol de los medios como intervienen en la política y actualidad, como actor político, como la Argentina. En Brasil no pasa. En Brasil no pasa a ese nivel de prender el prime time de la televisión brasilera y que se hable del Grupo Globo como la incidencia política, como pasa aquí en la Argentina. Esto quiero decirlo como para destacar. Así como decimos una cosa, deberíamos de observar la otra. Para mí es un elemento central. Como bien decías, profesor, acá estamos en Canal Red, que es un canal que surgió en España, que tiene sus diferentes programas en América Latina. A nosotros nos toca hacer de Argentina para plantear una comunicación alternativa. De cualquier manera, a mi modo de ver las cosas, el nivel de concentración económica que tiene Clarín en sus operaciones en la Argentina, en algún momento va a entrar en colisión con el sistema democrático, claramente, porque tiene un nivel, un peso específico dentro de la política argentina, fundamentalmente sobre su clase dirigente. Yo creo que gran parte de la clase dirigente de este país le tiene miedo, pánico al Grupo Clarín, básicamente por su incidencia en la opinión pública y su incidencia en la élite, entre otras cosas en el Poder Ejecutivo. Lo dijo taxativamente Cristina Fernández. Cristina dijo que detrás de la condena, la única condena que por ahora recibió Cristina, estaba ni más ni menos que Héctor Manieto y el Grupo Clarín, que tiene una enorme incidencia en diferentes estamentos de la justicia. Se agradezco mucho. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a usted. Gracias, querida Valentina. Gracias, profe. Primero, muchas gracias por acompañarnos. Y segundo, como decimos siempre, Francia. Chao.